Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Estamos en la segunda parte de la homilía de Monseñor Romero sobre las bienaventuranzas. Esta homilía que se titula La Iglesia de las Bienaventuranzas. Ayer estudiamos 4 tópicos de las bienaventuranzas, de las 8 que presenta Mateo, y hoy vamos a presentar las últimas 4 bienaventuranzas que ponen el punto final a la segunda sección de esta homilía de Monseñor Romero. En su momento vamos a estudiar las bienaventuranzas escuchadas de Monseñor Romero, pero desde el Evangelio de Lucas. Y vamos a notar las variantes, las variables que llevan a pensar que Monseñor Romero fue más inclinado a las homilías de Lucas, a las bienaventuranzas de Lucas, que a las bienaventuranzas de Mateo. Pero en esta ocasión los llamados son puntuales. Ayer veíamos el uso de la palabra bienaventurados los pobres de espíritu o pobres en el espíritu, y Monseñor hace el énfasis: es mejor usar solamente pobres. Hoy vamos a ver las últimas 4 bienaventuranzas y vamos a descubrir cuáles son sus énfasis. Oigamos a Monseñor. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es uno de los anhelos bíblicos más profundos. El hombre no está hecho para la venganza, para el odio, para la violencia, sino para la reconciliación, para el amor, para el perdón. Y en la medida en que nosotros perdonamos, así le decimos a Dios: perdónanos como nosotros perdonamos. Dichosos los corazones misericordiosos, los generosos, los que son instrumentos de paz, los que van sembrando concordia donde hay discordia. Dichosos los limpios de corazón. Se refiere aquí el Evangelio a aquella sinceridad que hizo conflicto entre Cristo y los fariseos. Los fariseos solamente tenían una limpieza exterior, ritual, legalista. Hacían consistir la limpieza en lavarse las manos, en hacer ciertas purificaciones exteriores. Y Cristo les decía: hipócritas, ¿de qué sirve lavar el plato por fuera si por dentro está sucio? ¿De qué sirve tener la tumba bien pintada por fuera si por dentro está llena de podredumbre? Limpio de corazón es aquel que con sinceridad se limpia en su corazón, porque no es lo que entra al estómago lo que mancha al hombre comiendo con las manos sucias, sino lo que sale del corazón, los pensamientos, los malos deseos, las avaricias. Esto es lo que mancha el corazón del hombre. Es un llamado pues a la sinceridad. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hermanos, esta es una hora en que Dios quiere muchos hijos suyos trabajando no por la violencia, sino por la paz, haciendo que la paz no sea simplemente apariencia, sino que sea obra de la justicia y del amor. Y finalmente, dichosos
los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin duda que San Mateo ya sentía la murmuración, la crítica, la persecución del mismo pueblo judío a los cristianos, persecuciones que han de ser la herencia de la Iglesia a través de los siglos. Pero entonces es la hora de poder decir que son bienaventurados los que sufren esta persecución. Son 8 bienaventuranzas según Mateo, en este sermón de la montaña, que arranca con 8 bienaventuranzas y que se llama el sermón de la montaña porque ahí se proclama la nueva ley que trae, sí, el nuevo Moisés, Jesús, el nuevo Moisés. Ya estudiamos bienaventurados los pobres en el espíritu o pobres de espíritu, y que Monseñor prefiere usar la figura simplemente pobres. Ya estudiamos bienaventurados los que sufren, los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora corresponde estudiar las otras 4 bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia se entiende, pienso yo, y esto creo que va a estar de acuerdo, se entiende muy poco. Misericordia, corde corazón, miseria, es sufrir con el corazón, tener corazón sufriente por los demás. Cuando estemos estudiando este día la carta a los Hebreos, vamos a retomar esta palabra de la misericordia, porque es sufrir con los demás, es sentir la miseria del otro en mi corazón. Si yo soy misericordioso, si yo siento la miseria de los demás, Dios va a sentir la misericordia por mí. Dios va a sentir la miseria mía. Esto es lo que se dice de las campanas, es un dandarán. Si yo tengo misericordia, voy a recibir misericordia. Monseñor le llama, es uno de los anhelos bíblicos más profundos. Si alguien quiere ser verdaderamente cristiano y cristiana, tiene que vivir la misericordia. La otra bienaventuranza, dichosos los limpios de corazón. No se trata de estar limpios por fuera. Monseñor cita esa hipocresía de los fariseos, pero también Monseñor lo compara con los sepulcros, bien bonitos, bien pintados, y por dentro los gusanos, la podredumbre. No, dichosos los limpios de corazón. El que tiene limpio el corazón, tiene limpia la mirada, tiene limpia la sonrisa. Y estos son los verdaderos hijos de Dios. Y finalmente tenemos las otras 2 bienaventuranzas. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Igual cuando estudiemos el Evangelio del día de hoy, vamos a hacer referencia a estos que luchan por la paz. ¿Y qué es lo que les pasa a los que luchan por la paz? Por eso, por lo que les pasa a los que luchan por la paz, es que serán llamados hijos de Dios. Hermano, dice, esta es una hora en que Dios quiere muchos hijos suyos trabajando no por la violencia, sino por la paz, haciendo que la paz no sea simplemente apariencia, sino que sea obra de la justicia y del amor. Y la última bienaventuranza. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuántas personas en el mundo son luchadoras por la justicia y por eso terminan presos, difamados o muertos? Tenemos sendos ejemplos en nuestra vida para ver cómo Dios vive la experiencia de la justicia, vive la experiencia de la paz, vive la experiencia de la misericordia y vive la experiencia de la limpieza de corazón. Dios conoce nuestros corazones y por eso Monseñor termina sin duda que San Mateo ya presentía, ya había vivido, ya había experimentado qué es lo que le pasaba a los que luchan por la justicia. La persecución del Imperio Romano, la persecución de los judíos, estas dos persecuciones caían sobre los primeros cristianos. Y estos primeros cristianos pagaban con su vida, pagaban con su libertad. Las bienaventuranzas que Monseñor nos ha explicado van a cobrar mayor fuerza cuando terminemos esta parte final de la homilía. Ya desarrollamos la primera parte y la segunda parte. El día del Señor nos abre a perspectivas escatológicas a la esperanza cristiana. Ya está. Ya tenemos la primera y la segunda parte de la homilía. Mañana, Dios mediante, estaremos estudiando la tercera parte de esta homilía del 29 de enero de 1978 y que Monseñor tituló La Iglesia de las Bienaventuranzas. Las lecturas para el día de hoy están tomadas, como hemos dicho, estamos a punto de finalizar la carta a los Hebreos, ya solo nos queda el día de mañana. Hoy comenzamos la lectura del capítulo 13. Van a notar ustedes un cambio diametral del estudio de esta carta a los Hebreos. Comenzamos diciendo: Hebreos 13, del 1 al 8, dice lo siguiente: Hermanos, conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, de los que son maltratados, como si estuvieran en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un cambio diametral. El capítulo 13 de la carta a los Hebreos ya da por supuesto que usted y yo entendemos que Jesús es el único y es el sumo y eterno sacerdote. No es que aquí está Anás y aquí está Caifás. No. Jesús es el único, pero Él es sumo, el máximo, y es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Hasta esta altura de la carta a los Hebreos,
el autor, le llaman el predicador, el que predicó este texto, estos 13 capítulos, da por sentado que usted y yo ya entendimos que Jesús es el sumo y eterno sacerdote y que es el único. No hay dos sumos, no, solo hay uno. Y que usted y yo estamos listos para ser imitadores de este único, sumo y eterno sacerdote. Bueno, si estamos listos para ser los imitadores, seguidores de este Jesús, entonces vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús. Les decía la palabra misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Bueno, hay que saber sufrir con el otro. Hay que saber sentir la miseria del otro. Desde mi corazón, yo tengo la sensibilidad, yo tengo el carácter de tener identidad con aquella que está pasando por un tremendo sufrimiento. El Padre es el mejor ejemplo. El Padre sufrió cuando su Hijo estaba sufriendo. El Hijo sufre cuando nosotros estamos sufriendo. Nosotros tenemos que sufrir cuando otro está sufriendo. Miren ustedes con los que están encarcelados, siéntanse que están igual que ellos. Vean a sus guías, a los que les predicaron la buena noticia, a los que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Yo creo que de esto usted y yo tenemos suficiente experiencia. Nuestro país es un país martirial. Hay mucho martirio en nuestro país. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas? No importa si eran católicos o no católicos. ¿Cuántos hermanos ofrendaron su vida, pero fueron fieles a su causa, a su lucha? ¿Cuántos catequistas? ¿Cuántos delegados de la palabra? ¿Cuántos miembros de los cursivos de cristiandad? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántas religiosas? ¿Cuántos seminaristas ofrendaron su vida, pero fueron fieles al sumo y eterno sacerdote? Bueno, ¿quieren que mienta? No voy a mentir. Sí, soy cristiano. ¿Pero te reunís en un grupo? Sí, en una comunidad eclesial de base. Pero ¿hablas de política? No, hablo del evangelio. Yo hablo del evangelio. Pues te vamos a matar. Ese es asunto de ustedes. Yo soy fiel al sumo y eterno sacerdote. Una periodista alemana allá en Guatemala, yo fui su chofer por un tiempo, me envió el seminario, me pidió que acompañara. Cristina se llamaba la periodista alemana. Me contaba que su trabajo era recopilar testimonios de las masacres que hizo el ejército de Guatemala en las 440 comunidades que les decretó tierra arrasada, donde no dejaban vivo ni el perro, quemaban todo, cortaban la milpa. Era un desastre. Me contaba que una vez le contaron el testimonio de un catequista, que el ejército, los orejas, los informantes, lo acusaban de que él era líder de un grupo guerrillero. Reunieron a toda la feligresía del cantón, de la aldea, en el templo, en la ermita, y al catequista lo amarraron frente a toda la comunidad. Y le decían: decinos quiénes de estos son guerrilleros. Y él decía: ninguno. Decinos quiénes, y no, ninguno. Y entonces, como él no decía nombres, empezaron a meterle clavos, un clavo en su cabeza, con un martillo. Decinos quiénes de estos son guerrilleros. Ninguno. Otro clavo. Señalanos.
¿Quién les da la comida a los guerrilleros? Ninguno. Otro clavo. Me dice Cristina con ese gesto de mujer del primer mundo, si quieren, pero con esa sensibilidad, que el señor catequista, cuando le hicieron la última pregunta, decinos, todavía tenés oportunidad, y dijo, ninguno, y le metieron otro clavo y se inclinó y murió. Testimonios como estos abundan en toda Latinoamérica. La acusación prevalece, no prevalece la verdad. Decinos quiénes de estos son guerrilleros. Ninguno. Y por cada ninguno era un clavo. La carta a los Hebreos recoge esa experiencia de cristianos y cristianas que han tenido que pagar con su vida el testimonio de Jesús. Siendo fieles a Jesús, salvan su vida. Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Este campesino catequista de Guatemala es verdaderamente un santo, es un mártir, verdaderamente es un hijo de Dios. El evangelio de hoy está tomado en Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. Dice lo siguiente: el rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza,
Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es un relato que ya conocemos, pero yo voy a meterme un poquito en la forma. El fondo está bien claro, pero me voy a meter un poquito en la forma de este Evangelio de Marcos capítulo 6. Curiosamente, Marcos, que escribe para paganos y que tiene su finalidad bien clara, de que quiere que usted y yo que leemos este texto entendamos que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el objetivo del Evangelio de Marcos. Curiosamente, en toda esta perícopa, todo este relato, no aparece Jesús. Esta es la forma. Es un relato que quiere, con esa finalidad que tiene Marcos, de que usted y yo entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, quiere que entendamos que Juan Bautista es un fiel servidor a la causa del Hijo de Dios. Jesús no aparece. No dice Jesús estaba cerca, Jesús se enteró. No aparece Jesús. No está Jesús en esta perícopa, en este texto. Pero la intención es clara. Al no estar Jesús, entonces está Juan. Hay un juego de nombres. Herodes, Herodías. No dice el nombre de la hija de Herodías. No es hija de Herodes. Es hija de su hermano Felipe. Se llama Salomé. Por otros textos conocemos que se llama Salomé. Pero el nombre de Herodes es un nombre secundario. Es el emperador, uno de los 4 reyes que dominaban el Imperio Romano. Tetrarca se llama porque son 4. Entre 4 gobiernan Roma. Entre 4. Herodes es uno. Herodes es hijo del otro Herodes. Herodes el Grande es el que quiso matar a Jesús cuando era niño. Este se llama Herodes Antipas, el hijo de ese Herodes. Curiosamente, la mujer que tiene actualmente Herodes se llama Herodías. Debería llamarse Felipa, por ser mujer de su hermano, del hermano de Herodes, Felipe. Pero se llama Herodías. Es un juego de nombres. ¿Qué es lo que está en juego? El rey Herodes Antipas hace un juramento, y un juramento de un rey se cumple o se cumple. Si no lo cumple, pierde su trono. Debe cumplir con el juramento. ¿Qué pide? Te daré lo que quieras, incluso la mitad de mi reino. ¿Qué pide la muchacha? Mamá, ¿qué pido? Me está diciendo que me puede dar la mitad de mi reino. Está diciendo que se puede casar conmigo porque la mitad de mi reino puedo ser esposa de él. Y la mamá sabe que el gran estorbo de esta relación de Herodes con Herodías es Juan. Y resuelven. El texto, hablando de la forma, tiene esa intencionalidad. La intencionalidad es presentarnos no a Jesús, sino a una persona que es fiel a Jesús. Juan le había dicho a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano por esposa. No te es lícito.
y estaba encarcelado. Y el rey Herodes podía liberarlo, sí, era rey. Pero la lujuria, la muchacha Salomé bailó tan bien que su lujuria hace que se enamore de la niña, de la muchacha, teniendo a la mujer que no le es lícito, y le promete la mitad de su reino. Pídeme lo que quieras, incluso la mitad de mi reino. Te hago mi esposa en este momento. Eso es mucha ambición, eso es mucha lujuria. Y Juan, en esa vida real, en esa vida del rey, con su esposa ilegítima, con su hija ilegítima, pagó los platos rotos. Allá en Guatemala les contaba este caso, y hay miles en toda Latinoamérica. Ese pobre catequista pagó los platos de un conflicto del gobierno con la guerrilla. 36 años de guerra en Guatemala. El humilde campesino pagó los platos de ese conflicto. Juan pagó los platos de ese conflicto en la realeza, en el palacio de Herodes. Hay mucho que estudiar, mucho que aprender, y yo sé que si usted es primera vez que escucha este testimonio del campesino de Guatemala, estoy seguro que tocó su corazón, porque eso se llama sensibilidad. Eso quiere decir que usted y yo somos limpios de corazón. Quiere decir que somos bienaventurados y bienaventuradas. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.